versículos 1 al 4 y versículo 7. Cuando todos lo tengan, digan amén. 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 Si no lo tienen, digan aleluya. Praise God. Bendito tu nombre, Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo. Estamos hablando de un paralítico. Y le dice: no tengo quien me meta en el estanque. En cuanto otro desciende antes que yo. Perdón, repito. Señor, le respondió al enfermo: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Padre Celestial, Gloria a ti. me presento ante ti, Señor Jesús, en esta hora. Has puesto este mensaje en mi corazón, en mi vida. Has confirmado el mensaje día tras día. Gloria a tu nombre. Solamente soy vasija ante tus manos, Señor. Solamente soy instrumento. Úsame, Señor Jesús, para traer a tu pueblo el mensaje que tú has puesto sobre mi vida. Que sea un mensaje restaurador, edificador, y que el pueblo pueda entender, Señor, que tus aguas se están moviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Durante el tiempo que estuve parado aquí, cada himno de adoración, no los de alabanza, no los rápidos, sino los adoración, los solemnes, confirmaban el mensaje que he estado tratando de traer. Y con el pasar de los años hemos visto y hemos escuchado diferentes sermones, diferentes mensajes. Escuchamos predicadores, evangelistas, misioneros, las personas que hablan, traen un mensaje del estanque. Muchos hablan de otro milagro del Señor, otro milagro en el ministerio de Jesucristo. Otros se enfocan en una fe que fue perdida, en una fe debilitada, pero restaurada cuando llegaron a los pies del Maestro. Pero en esta tarde yo quiero enfocarme más que en una fe, más que un simple milagro. Yo quiero enfocarme en un movimiento sobrenatural de las aguas. Dile a tu hermano que está a tu lado: las aguas se están moviendo. Pero yo quiero que ustedes lo digan de corazón, como que realmente Dios está aquí y está parado al frente del estanque y le están diciendo: las aguas se están moviendo. Te alabo, Señor. Los capítulos 1 al 4 del libro de Juan. Quiero darle un corto resumen de qué es lo que estaba pasando antes que Jesús
llegara al lugar del estanque. Me gusta saber qué es lo que está pasando antes para entender el mensaje. Y en el capítulo 1, Juan va preparando al pueblo a la llegada de Jesús. Va preparando a una nación que después de él iba a llegar el maestro, que después de él iba a llegar el rabí, que después de él iba a llegar el tal Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. En el capítulo 2 es invitado a una boda que, aunque su tiempo no había llegado, hace su primera señal y hace su primer milagro convirtiendo el agua en vino. Y ustedes podrán preguntarme, pero Eric, ¿de qué tiene que ver esto? Fácil. Donde quiera que Jesús andaba, algo tenía que suceder. Y si Jesús llegaba en ese lugar, es porque había un propósito que se tenía que cumplir. No es que en las fiestas, en las bodas, pastor, en las bodas, el tiempo del Señor todavía no había llegado. Pero coincide que en ese momento se quedan sin vino. María, la madre de Jesús, le dice, mira, necesitamos que tú hagas algo. Y él le dice, pero mujer, mi tiempo todavía no ha llegado. Pero en ese lugar el propósito de Dios tuvo que ser cumplido. Bendito Dios. Y en el capítulo 3 habla de un encuentro que Jesús tiene con una persona muy conocida, un fariseo. Un fariseo llamado Nicodemo, donde le enseña y le explica lo que es un verdadero arrepentimiento. Le enseña y le explica la realidad y la importancia de que un creyente tenga que nacer de nuevo. Se enfoca en la importancia del perdonar directamente del corazón. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre. No es que Nicodemo hablaba de lo que él escuchaba y se llenaba de las cosas que hablaban por fuera, pero nunca se enfocaba en la lectura. Por eso una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir por la palabra. Gloria a Dios. Repito, una cosa es conocer la palabra y otra cosa es vivir por la palabra. Bendito. Hay una diferencia, iglesia, entre hablar de Cristo y hablar como Cristo. Santo. Nuevamente hay una diferencia entre hablar de Cristo. Pero predicador, ¿cómo que hay una diferencia entre hablar de Cristo y hablar como Cristo? La diferencia es que cualquier persona te puede hablar de Cristo. Un inconverso te puede hablar de Cristo. Un borracho te puede hablar de Cristo. Un santero te puede hablar de Cristo. Pero hasta que no tengas un verdadero arrepentimiento y te arrepientes en tu corazón, nunca podrás hablar como Cristo. Aleluya. Y en el capítulo 4 se enfoca en una conversación que tiene con una mujer en Samaria, conocida como la mujer samaritana, que por su testimonio ella supo que Jesús no podía ser un hombre cualquiera, sino más bien, por su testimonio se dio cuenta que él tenía que ser o un profeta o ser el Cristo. El capítulo 4 del libro de Juan nos enseña la importancia que nosotros debemos de tener como creyentes el cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio habla más de nosotros que lo que nosotros mismos podemos decir. Nuestro testimonio habla más que nuestras propias palabras. Así. Amén.
Nuestro testimonio no es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Nuestro testimonio es lo que se hace afuera. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Jesús. Hay palabras, hay frases conocidas. Yo me recuerdo cuando yo estaba un poquito más pequeño de estatura y de edad, a una temprana edad, no me acuerdo qué fue lo que yo había hecho, ni tampoco me quiero acordar. Y me dijeron unas palabras que tocaron mi corazón y cambiaron mi vida por el resto de mi vida. Y me dijeron, ¿y eso qué dice ser cristiano? Porque es fácil cargar la Biblia para arriba y para abajo, decir Cristo te ama, dar un tratadito por aquí y por allá. Pero cuando nuestro testimonio habla diferente de lo que nosotros estamos dando de nuestras propias palabras, el público se da cuenta, la sociedad se da cuenta, y nosotros hemos descuidado nuestro testimonio. Sin embargo, Jesús, estando en ese lugar, estando en esa fuente, su testimonio habló más de lo que él pudiera decir. El hombre solamente le dijo, dame de beber. Y ella pudo entender más allá, porque su testimonio se estaba reflejando en su rostro. Bendito Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de ser, cambiamos nuestro ambiente, nos entregamos al Señor, los mensajes en el público empiezan a cambiar. Y ahí es que empiezan a decir, oh, yo sé qué es lo que tú tienes en tu corazón, pero me gustaría saberlo. Yo no sé lo que está pasando allá adentro, pero me gustaría conocerlo. ¿Cómo es posible que tú eres una persona llena de paz, de tranquilidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso lo que ustedes tienen? Yo quiero de eso. Y la única manera que el público puede reconocer eso es que si primero cuidamos de nuestro testimonio. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Cuando nosotros cambiamos o empezamos a trabajar en nuestro testimonio, entonces nuestro ambiente tiene que cambiar. Y ese es el mensaje que Cristo quiso darle a Nicodemo. Igualmente a la mujer samaritana. Cuidarse de su testimonio. Y entramos en el mensaje y dice, y después de estas cosas, dice Ron, dice que Jesús sube a unas fiestas en Jerusalén y coincide que antes de llegar a la fiesta Jesús pasa por un lugar que fue exclusivamente separado para personas que estaban toda clase de enfermos. La palabra después significa que va inmediatamente detrás de otra cosa, algo que está en un orden determinado. Por eso quise traer un resumen del capítulo 1 al 4, porque empieza con una continuación. Después es que va, es una continuación de un acontecimiento. Aleluya. Bendito Dios. Y dice que pasa por este lugar llamado Betesda. Yo para mí que esto era más que una coincidencia. Como hablaba primero, era más un propósito. Y siempre que mantenemos a Cristo dentro de nuestra ecuación, mantenemos a Cristo dentro de nuestras vidas. Cuando Cristo siempre está en el asunto, siempre va a haber un propósito. Permíteme. Bendito el nombre del Señor por siempre. Aleluya. Ay, poder de Jesús. El chalequito me está aguantando. Santo eres. Pescar, aleluya. Vive Cristo. No porque estoy sudando, sino que me está aguantando y me gusta moverme. Bendecido tú eres. Vive Jesús. Aleluya. Betesda era un estanque. Betesda era un lugar sucio. Betesda, en la piscina o en el estanque,
estanque el agua apestaba. En Bethesda, por alguna casualidad y por alguna razón, es que llegaban los enfermos. Ahora, un estanque, de acuerdo al diccionario, es un depósito artificial de agua, es un lugar donde el agua está estancada. Escucha bien, si el agua está estancada, significa que con el tiempo va apestando. Si el agua está apestando, significa que tiene gérmenes, que tiene microbios. Si el agua apesta, tiene gérmenes y microbios, entonces es causante de microorganismos que producen enfermedades. Y cuando tú empiezas a ver y notar que el lugar está lleno de enfermedad, que está lleno de gérmenes, tú te haces la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un lugar lleno de enfermedad, que en un lugar lleno de malicia, pueden haber personas que entren y salgan de ahí sanos? La realidad es que la enfermedad, aunque estaba ahí, la sanidad no era producida por las aguas, sino que la sanidad era producida por el movimiento de las aguas. Gloria a Cristo. Gloria al nombre del Señor. El movimiento de las aguas era producida no por qué era lo que estaba moviendo, sino quién era el que